Estamos acá. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Díaz, soy fellow de la Fundación Dyson y la clase que vamos a ver hoy son los procedimientos percutáneos para la obstrucción biliar benigna. Es una clase, es un tema que abarca una amplia variedad de procedimientos. Es un tema muy lindo que hay que tratar de describirlo. Lo traté de dividir para que sean más didácticos en los primeros, que son los accesos a la vía biliar, los cuales nos van a posibilitar después poder llevar a cabo el resto de los procedimientos. Entonces, empezando con esa lógica, vamos a empezar con la colangiografía percutánea transhepática, que es el primer gesto que hay que hacer para poder acceder a la vía biliar, y consta básicamente de la punción con una aguja fina del árbol biliar para inyectar contrastes con fines diagnósticos y terapéuticos. Los primeros intentos fueron a principios del siglo, donde en 1921 Bucart y Müller empezaron a desarrollar el método, pero por punción vesicular. Luego, en el 42, Roger en Argentina hizo lo mismo y empezó a tener un poquito más de auge en ese sentido con los desarrollos de los intensificadores de imágenes, pero aún faltaba desarrollar los materiales porque todavía había muchas reacciones adversas, hemoperitonеos, coleperitoneos, y es así como a partir del 68, con la invención de la aguja de Chiba en Japón, la Universidad de Chiba, que a partir del 74, con la publicación de los trabajos y la creación de esa aguja que es menos traumática, fina y flexible, se popularizó el método. Las indicaciones para un drenaje biliar, la patología benigna básicamente son las obstrucciones biliares, donde haya que descomprimir, generalmente con colangitis, donde la CPR no ha sido factible por falta de canulación o por falta de acceso a la vía biliar, para colocar stents biliares y también para extraer litos o dilatar estenosis con balón, o ya sea dilatación sostenida. También se accede a la vía biliar de esta manera para hacer braquiterapia en tumores vía biliar o fotoiluminación. Los materiales, básicamente, si bien ya vimos la clase de materiales, por eso vamos a hacer un recorrido rápido. Hay que tener un set introductor, que es un set vascular modificado, que tiene la aguja de Chiba, un alambre 0018, el introductor. En este caso acá tenemos dos ejemplos. El más usado por la practicidad es el D'Agostino, que nos permite inyectar contraste por un puerto lateral. Alambres, guías hidrofílicas, obviamente un drenaje biliar y el multipropósito. Habitualmente usamos drenajes biliares de 8 o 10 frames. La cantidad va a depender de si tenemos que drenar una, doble o bilateral la vía biliar. El multipropósito generalmente no se usa salvo que no podamos atravesar la estenosis. En ese caso hay que dejar drenada externamente la vía biliar y se prefieren los tipos Gosson-Müller, que al ser un pigtail más chico tiene posibilidad de dejarla en vía biliar. Dilatadores y lo que puse de todo el material que tengamos, que no es que en realidad hay que juntar toda una bolsa, llevarlo y tener ahí, sino que simplemente podemos tener alguna intercurrencia en el procedimiento, que nos falte una canastilla porque encontramos alguna litiasis o un balón, o tengamos que cambiar un alambre. Entonces siempre hay que tener todo para tratar de no llevar un paciente a un procedimiento que no se pueda terminar. Y además, generalmente para toda vía biliar, como vemos en la foto de abajo, el contraste hidrosoluble, agujas, jeringas, lidocaína, una bolsa colectora de orina, bisturí y un receptor para tomar cultivo que se hace de rutina. Y las instalaciones, obviamente, quirófano, radioscopía y ecografía, que tenemos que también estar seguros de que sean de calidad, sobre todo en vías biliares que son difíciles, porque también vamos a llevar un paciente, lo vamos a sedar, y por cuestiones técnicas de equipamiento no vamos a poder drenarlas. Básicamente el procedimiento de drenaje biliar se hace con anestesia general, se hace antibiótico profilaxis con ciprofloxacina,
Y el primer paso, como decíamos, es la colangiografía transparentopática. Se coloca una guía de 0,018 y después se coloca el introductor con dilataciones, se toma cultivo, después se recambia, se coloca la guía hidrofílica para después poder pasar el catéter biliar. Básicamente es eso, lo vamos a ver después en unos videos cortitos. La vía biliar se puede acceder por izquierda y por derecha. Básicamente, por izquierda, la condición sine qua non para poder acceder es que esté dilatada, porque es con guía ecográfica. Y generalmente, obviamente, cuando hay que acceder a la izquierda es mandatoria. También, a veces es preferente cuando hay ascitis, por el hecho de que por vía derecha vamos a tener filtración, mayor cantidad de filtración pericatéter. Cuando el catéter quedará por un tiempo prolongado, se sabe que por vía derecha uno entra intercostal y por ahí la molestia va a ser más importante y prolongada para el paciente. Bueno, y a veces también, obviamente, es preferencia del operador. Como decíamos, se realiza bajo guía ecográfica y si bien uno está acostumbrado a trabajar del lado derecho, puede ser conveniente ubicarse del lado izquierdo por una cuestión sencilla de que es más maniobrable y porque no nos irradiamos tanto al tener que pasar nuestros brazos por debajo del arco de C. En este video, que es cortito, vemos el acceso a la vía biliar izquierda por ecografía. No sé si se alcanzan a ver la punta de la aguja progresando. Esta es una vía biliar dilatada, es una vía biliar a priori sencilla para el acceso, se accede al segmento 3. Una vez que estamos en vía biliar, generalmente uno aspira y a veces podemos ya tener y tener la certeza que estamos en la vía biliar con la aguja de Chiva. Una vez que estamos en la vía biliar, se inyecta contraste. Y tenemos la vía biliar. Una vez que estamos seguros que es vía biliar, por la misma aguja vamos a colocar un... No sé cómo se coloca un alambre de 0,018, no sale, pero bueno, es no, lo podemos, cuando lo paso en pantalla, si quieren se lo termino en la pantalla reducida y ahí sí se ve. Sigamos. Por derecha se accede por línea axilar, media o anterior, se hace un abón con lidocaína y la aguja se coloca en posición paralela al plano de la camilla, con la punta apuntando hacia dorsal 12 para acceder hacia el hígado, evitando maniobras para pulsar hacia el hilo hepático, digamos. Se va retirando lentamente la aguja de Chiva, se retira el mandil, se va retirando y se va inyectando contraste hasta lograr identificar un conducto biliar. Tenemos que tener la certeza que es vía biliar y que lo vamos a canalizar en la vía portal. Entonces es sencillo, en la vía biliar no se lava el contraste, como veíamos recién, y en cambio en la vía portal el contraste produce un flushing, se lava rápidamente y siguiendo la dirección de las ramas portales. O en el caso de entrar en el árbol del territorio de la suprahepática, la dirección del flujo va a ser hacia la vía media siguiendo la dirección de la suprahepática. Una vez que tenemos la vía biliar asegurada, que estamos en vía biliar, con el introductor vamos a ingresar a la vía biliar, vamos a poner el recambio, vamos a colocar el 0,035
Generalmente no hay inconvenientes para llegar hasta el duodeno con el alambre, y una vez que tengamos asegurado el trayecto, se retira el introductor, se dilata el trayecto parietal para poder introducir el drenaje, y el drenaje se coloca con una, digamos, para no dañar la vía biliar. Una vez que el drenaje llega hacia la vía biliar, se libera el mandril y se progresa el drenaje sin el mandril, solo el drenaje, y de esa manera vemos cómo llegamos al duodeno y se arma el pigtail del drenaje. En este caso, esta marca se tracciona y se baja una traba que tiene. Y después hacemos una colange y vemos cómo controlamos. Para la vía biliar, para acceder a la vía biliar, en cuanto al porcentaje de éxito y de complicaciones, hay guías de estándares de calidad que la Sociedad Intervencionista de Radiología Intervencionista desarrolló en 2010, que proponen porcentajes de éxito que nos van a servir a nosotros para saber si tenemos que replantear técnicas o dónde estamos parados, ¿cierto? Todo depende si la vía biliar está dilatada o no. Para la colangiografía, un 95% es el límite, o sea, más del 95% de los casos es posible. Si no está dilatada, es más difícil y se acepta un 65% de extinción de la vía biliar. Similar es lo que pasa con la colocación del drenaje, cuando hay conductos dilatados del 95, los no dilatados del 75, y poder progresar hacia el duodeno, el drenaje, de ese 95% va a ser posible en un 90%. Habitualmente, si no es posible de entrada, uno deja un drenaje externo y se puede volver a intentar en 48, 72 horas, y generalmente se puede. En cuanto a las complicaciones, también está estandarizado cuánto es lo aceptable. Lo que sí lo pongo esto como una cuestión legal, más que nada, porque uno cree que un procedimiento mínimamente invasivo es mínimamente complicable. Y en realidad tenemos un rango de complicaciones desde menores hasta secuelas permanentes y muerte. No se trata de ir a asustar al paciente, pero se trata de informarle que no solo porque es una punción no vamos a tener complicaciones, y podemos tenerlo. Entre las que tenemos la hemofilia en un 16%, que solo un 3% requieren transfusiones. Habitualmente son autolimitadas, siempre y cuando el paciente esté con un rango de coagulación óptico, más de 65 de TP y buena cantidad de plaquetas. Generalmente, si no disminuye, se puede recambiar como primera medida por 2 flex mayor del catéter para que haya hemostasia. Siempre recordar también de lavarlo, porque el coágulo lo tapa y no cumple su función y la bilis no va a bajar nunca. Y como última instancia, la embolización es una opción. Vemos en esta imagen como en una arteriografía hay un shunt y se pinta la vía biliar, porque nosotros a veces los shunts, sin darnos cuenta, los creamos con la misma función. Lo otro que podemos ver son hematomas, que también generalmente son autolimitados y no requieren otro gesto. Complicaciones pleurales, como neumotórax, biliotórax, empiema. Siempre es bueno ver todos los estudios del paciente, porque si tenemos una ecografía que tenemos un seno costofrénico ocupado con líquido, este seno va a estar más profundo. Y es más, vamos a tener más riesgo de entrar transpleural. Y no lo dije hoy, pero siempre con radioscopía, cuando vamos a pulsar por derecha, siempre hay que tratar de entrar caudal al seno. Y las heridas hiperamilasemias y pancreatitis, que es relativamente alto el número, es de 12%. Afortunadamente la mayoría, cerca del 8%, son todas hiperamilasemias asintomáticas, pero bueno, hay casos de pancreatitis y algunas severas. Con respecto a la fisiopatología, no se conoce tan bien. Sí se sabe que no hay correlaciones con el número ni el diámetro de los catéteres usados. Y se sabe también que podría tener relación con el grado de traumatismo y de intentos de pasadas y
con la cantidad de contraste que uno inyecte. Lo que decíamos hoy de las complicaciones aceptadas, la bibliografía generalmente de las menores hasta un 2%, el máximo sugerido por las guías es de un 4%, si nos vamos del 4% hay que replantear algunas cosas. Lo mismo pasa con la sepsis, hasta un 5%, la hemorragia también un 5%, infecciones un 5%, las pleurales hasta un 2%, y la muerte es un 3%, por causas inherentes al método. Como para que se lleven un poquito las cosas más importantes de esta primera parte, siempre canalicen conductos hepáticos periféricos, van a disminuir el riesgo de hemoperitoneo y coloperitoneo. Además, vamos a entrar con ángulos más favorables después para instrumentar. Si no logramos detectar un canalículo en la primera punción, no hay que tratar de salir de la cápsula de Gleason, o sea, no agregar número de punciones, sino redirigir y hacer otra pasada, para evitar darle más chances de que haga hemoperitoneos. Obviamente no apuntar al idiopático, como dije, y los factores a tener en cuenta para saber si entramos por derecho o por izquierda. Volviendo ahora con el tema de las estenosis, el 80% son malignas, eso va a ser tema de otra charla más adelante. Los que nos vamos a ocupar son de las benignas, que de ese 20%, la gran mayoría, el 85%, son por lesión quirúrgica de biliar, por colecistectomía laparoscópica, y es en esa donde habitualmente la primera indicación es la reparación por una hepático-yeyuno-anastomosis, que tiene buenos resultados, tiene una eficacia alta en centros de experiencia, y es más, la experiencia del equipo es un factor predeterminante para el éxito del hepático-yeyuno, baja muchísimo en centros no especializados. No obstante, a los 24 meses, la anastomosis hepático-yeyunal tiene un índice de reestenosis de un 20%, y es ahí donde entramos nosotros a ofrecer opciones. La primera es la dilatación con balón de la vía biliar. Si falla esta, dilatación sostenida, y otras técnicas como stent degradables o stent recubiertos que se está desarrollando más ahora. La dilatación con balón básicamente consiste en el paciente drenado, retirar el catéter, progresar el balón hasta la estenosis y dilatar a 6 atmósferas por 3 minutos. Esto se puede repetir hasta más o menos 3-4 sesiones alternadas y programadas. El balón, la nomenclatura viene en la primera medida es en milímetros, es el ancho del balón, y la segunda es el largo útil del balón. En este caso generalmente son de 10 por 4 centímetros. Bueno, acá vemos una estenosis severa, aquella no es tanto, se ve la muesca dibujada por el balón. Es muy importante el seguimiento, tanto clínico como de laboratorio. Estos pacientes puede que anden bien, o pueden que anden regular o mal. Eso lo vamos a ver según la persistencia o no de los signos de corajitis, de la ictericia, y sobre todo la fugatasa alcalina. Se dice que es un predictor de éxito si desciende más del 33%. De lo contrario, podemos prever que no va a funcionar. Es más, de la reestenosis, habitualmente en la creencia del grupo de la fundación, el 75% se van a ver antes del año. Y ahí es cuando, en una hepático-yeyuno-anastomosis, podemos ofrecer otras opciones. Una de las opciones está basada en un concepto creado por Guido Costamaña en el 2004, que él es endoscopista. Él en realidad lo describió para otras patologías, pero se basa en introducir por endoscopía un número creciente de catéteres en la vía biliar y producir una dilatación sostenida. Llevado a los pacientes con una gastro-yeyuno-anastomosis, esto es imposible. Y el doctor Jiménez y su grupo de trabajo ha desarrollado una técnica que es por vía percutánea, introducir entre 5 y 7 catéteres
logrando un diámetro de 48 French, que es aproximadamente 1,5 cm, lo cual va a producir una estabilización de la fibrosis, de la anastomosis, por un término de 9 a 12 meses. La ventaja es que además la obstrucción no es tan frecuente, la bilis discurre a través del catéter y por entre los catéteres. Y bueno, el método, básicamente son imágenes de una estenosis, de una anastomosis, donde está allá drenada y acá ya están colocados los catéteres. Ahora, el procedimiento lo vamos a ir describiendo con un video de 1,5 minutos, donde se colocan catéteres de 10 centímetros reparados en su extremo proximal con un nylon 3.0. Se montan sobre el mandril del multipropósito de donde se preparó el catéter y se progresan transestenótico, quedando, acá se ve la proyección en este caso del primer catéter. Obviamente acá no está porque si no se hace largo, pero se pasan tantos alambres como catéteres que poner a través de la anastomosis. Allá se ve, no sé si alcanzan a ver, ahí termina el catéter y esto que se ve acá es por así decirlo, el impulsor del catéter. Ahí ya he colocado dos y se está colocando un tercer catéter. La marca radioopaca es la que queda por arriba de la estenosis. A veces cuesta un poco porque no olvidemos que es una estenosis y estamos introduciendo varios catéteres. Un poquito dentro de la resina, rápido. Si me permite, se lo paso porque está muy lindo, es bastante descriptivo. Ahí vemos cómo están quedando todos los catéteres a un mismo nivel. Ese es un control. Se está colocando el último catéter. Es muy importante el detalle de eso, de tener reparados los hilos afuera, porque cada catéter que vamos metiendo tiende a empujar el catéter anterior que está quedando el interno. Entonces no hay que tratar de que no se muevan y que queden todos a un mismo nivel. Es fundamental. Por último, después de colocados todos los catéteres, se deja un catéter interno-externo que va a servir de tutor además, que ese catéter va a ir fijado a la piel y los demás catéteres, por medio de sus reparos con el hilo, van a ir fijados a ese catéter. Eso va a evitar que migre hacia distal. Ahí ya está pasado el tutor, que habitualmente tiene que ser siempre, no tiene que ser un diámetro menor a los otros catéteres internos de la biliar para no tener dificultades para extraerlo. Les pido disculpas si no se puede estar tan corto.
Ahí se ve cómo se arma el pigtail. Y se hace un control, se corrobora la posición de los catéteres y el buen pasaje. Ahí vamos a ver el control. Y vemos que el diámetro que queda es considerable de la dilatación, de la anastomosis. Bueno. Siguiendo con los temas, otra de las indicaciones es la litiasis residual del corédoco, donde el algoritmo clásico es donde hay trayecto transfisturoso después de la colecistectomía, porque se ha dejado un drenaje. La extracción transfistular es lo que está indicado. Si no hay trayecto, la endoscopía y la extracción endoscópica por papillotomía es la indicación. Y hay casos especiales que vamos a ver donde por vía percutánea se pueden hacer técnicas como un rendezvous o sobredilatación papilar. En cuanto a la extracción transfistular, requiere un trayecto maduro y recto. Digo lo de maduro porque cuando el doctor Mazzarelli la describió en el 74, las colecistectomías abiertas tenían un KER, el grado de inflamación después de una cirugía abierta es mayor, y en 4 o 5 semanas uno tiene un trayecto. Hoy en día, la laparoscopía tiene menos reacción tisular y probablemente más de 6 semanas haya que dejarlo para poder tener un trayecto confiable. Y siempre lo más recto posible, porque si no es recto, es dificultoso y se puede romper cuando uno lo instrumenta. Se hace una colangiografía por el catéter, se introduce la guía y se extrae. Para extraer los litos, el doctor ideó las pinzas de Mazzarello, que ahí vemos cómo están introduciéndose en la vía biliar y logran un porcentaje de éxito alto, que incluso hoy en día puede agregarse procedimientos auxiliares, en el caso de que sea dificultosa, o incluso hasta para tomar una biopsia, como una coledocoscopía transfistular. También se puede usar canastillas y balones, por la misma vía. Hablábamos hoy de que hay situaciones especiales en las cuales no se puede hacer por endoscopía, y en ese caso nosotros podemos hacer lo que se llama rendezvous. Rendezvous es un término francés que significa cita, encuentro. En este caso, por ejemplo, en la litiasis residual, donde no hay un trayecto fistuloso, y el paciente tiene una gastrectomía de Billroth 2, por ejemplo, donde la endoscopía no va a llegar a la papila. Entonces, por vía percutánea, se puede acceder al transpapilar, se progresa el alambre hasta la anastomosis gastroyeyunal para que la tome con el lanza o con la pinza de biopsia el endoscopista, y nosotros traccionando desde ahí por vía percutánea, llevamos el endoscopio y lo presentamos hacia la papila. También para cálculos atajados por vía percutánea se descomprime la vía biliar y favorecería una posterior remoción del lito por endoscopía. La esfinteroplastia anterior a la percutánea es un procedimiento desarrollado en el país, en Jujuy, por el doctor Sulman. Fue presentado en la Academia de Cirugía en el 2003, donde se presentó una amplia casuística de 130 pacientes, que al principio se le hacía por vía percutánea una predilatación de la papila, y con una canastilla de Dormia se progresaba el lito hacia el duodeno. Tenía un éxito alto del 93% y el porcentaje de pancreatitis era del 6%. El mismo grupo luego vio que cuanto menos traumática era esa expulsión del cálculo, menos se veía la pancreatitis. Es así como ellos vieron que sobredilatando la papila, es decir, a un diámetro igual o mayor al lito, que llega, según ellos relatan, han llegado a dilatar hasta 20 milímetros, y luego con un flashing
por presión hidrostática se envía el litio hacia el duodeno, y con eso lograron en el grupo 0% de pancreatitis y un 98% de éxito. Por lo tanto, ellos concluyen que es una técnica segura, eficaz, obviamente menores complicaciones que la endoscopía describen, y es económico. Y también es para tenerla en cuenta porque podría servir incluso en el acto intraoperatorio para hacer algo similar por vía transística. Como cirujanos generales por ahí, eso tenemos que tenerlo. Otra opción que habíamos hablado como en desarrollo, más que nada, es la colocación de stents biliares biodegradables. En tal sentido, se ha hecho experiencia en un trabajo multicéntrico en el cual participó el doctor Jiménez con este grupo, con hospitales y centros de Italia y de España, donde se colocaron en 107 pacientes estos dispositivos, y también se ha publicado también en nuestro medio la misma experiencia de este grupo. La ventaja del método es que obviamente dejaríamos sin catéter, un paciente sin catéter, lo cual no es menor. El éxito técnico es de un 98%, y el riesgo calculado de restenosis al segundo año, según el multicéntrico, es de un 20%, con la salvedad que se hace de que estos pacientes son pacientes que ya han fallado varias técnicas anteriores, y la fibrosis es una fibrosis que podría ser tener una fibrosis más acelerada y más severa. Por lo tanto, ese 20% podría tener esa explicación. ¿Tiene algún punto débil en la publicación que ellos mismos aceptan, como el criterio que usan para una restenosis es el criterio radiológico, y no la clínica o los métodos de fosfatasa-sacarina, por ejemplo, y que ha sido multicéntrico y descriptivo. Por lo tanto, los criterios no se han aunado y son dispares, digamos. Pero es una técnica que tiene futuro. Bueno, esto, si bien no está tanto como para solamente vía biliar benigna, se puede llegar a ver, lo vamos a ver después también, pero se está hablando mucho de los stents funcionales, y sobre todo stents recubiertos, removibles en vía biliar, porque en todo paciente con una sobrevida mayor a 6 a 12 meses, el stent metálico no recubierto no estaría indicado porque tiene complicaciones y no se puede remover. Y si bien se está desarrollando más para endoscopía, como en el caso que vemos stents que tienen antirreflujo, hay stents liberadores de droga, liberadores de corticoides, y hasta con antineoplásicos. Es un campo que se está estudiando ahora y se está desarrollando y podría llegar a tener aportes también a la cirugía percutánea. Bueno, y con esto terminamos el tema, y bueno, espero haber sido claro. Quedo abierto a algunas preguntas, aclaraciones, consideraciones. Comenzamos con las preguntas, comentarios. Dos preguntas se me ocurrieron al principio, sobre todo. ¿Qué valor le das en el abordaje derecho a la ecografía? Habitualmente la ecografía, cuando está muy dilatada la vía biliar, es factible usarla. Incluso hasta se ha descrito que hasta el mismo dilatador y los mismos materiales se pueden guiar por vía ecográfica directa. Si no es necesario habitualmente para la vía derecha. Nosotros tenemos publicados dos drenajes biliares exclusivos por ecografía. Los dos casos fueron pacientes embarazadas, una con una lesión quirúrgica de vía biliar, que estábamos, cuando fuimos a programar el drenaje, la paciente estaba con retraso, hicimos las pruebas y estaba recién embarazada, o sea, claramente no tenía ninguna indicación ninguna posibilidad de hacer
de hacer ningún procedimiento radiológico, pero la paciente estaba con colangitis, entonces le hicimos un drenaje exclusivo por ecografía. Y el segundo caso es una paciente joven, en un caso muy inusual, con 30 años de edad, embarazada y con un cáncer de páncreas avanzado. Entonces se hizo el diagnóstico por resonancia y se colocó un drenaje percutáneo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Hay que hacerlo? De ninguna manera, es muy complejo, es muy posible tener más complicaciones, pero la ecografía permite inclusive hacer excepcionalmente, estamos hablando de 2 casos en, no sé, 3.000 pacientes, pero se podría hacer excepcionalmente drenaje percutáneo. El hecho de usar ecografía para vía biliar dilatada es cierto, pero también es cierto que en vías biliares finas, que las vías biliares finas no se ven, y las intrahepáticas, aún con equipos de alta resolución, uno puede, por izquierda, ver la porta, ir a pinchar la porta justo por encima de la porta, y que ahí está la vía biliar. Entonces uno sí ve la porta siempre por ecografía, apunta la aguja a la porta, y un poquitito, 1 milímetro arriba, puede enganchar la vía biliar. Técnicamente es muy dificultoso, pero también entonces la ecografía ayuda en vías biliares finas desde la izquierda. ¿Está? En cuanto a la técnica, estuvo muy bien como relataste. La técnica, hay 2 técnicas. La técnica que nosotros generalmente usamos es la de, sobre todo de la derecha, usar reparos anatómicos, pinchar, acá hablando de ecografía y lo que vos preguntabas. Horacio D'Agostino usa también la ecografía desde la derecha. Nosotros generalmente no lo usamos reparos anatómicos. Pero Horacio D'Agostino, una persona con más experiencia en el mundo en esto, lo hace con ecografía también del lado derecho. Si uno usa reparos anatómicos, que es lo que generalmente usamos nosotros, hay 2 técnicas. Uno, que podemos decir la técnica americana, sobre todo en vías biliares dilatadas, que es hacer como en el TIPS. O sea, uno ingresa la aguja y va retirando, aspirando, y cuando viene bilis, ahí opacifica. Y otra es la que usamos nosotros, que pinchamos y vamos opacificando mientras retiramos sin sacar la aguja de la cápsula, y cuando vemos que se tiñe la vía biliar, ahí empezamos a inyectar más, etc. ¿Qué técnica es mejor? No lo sé. Que yo sepa, y no, que casi seguro que no hay ningún randomizado para decidir si es mejor de un lado, si es mejor con contraste o aspirando. Y por supuesto es una técnica que solamente puede ser utilizada en caso de hipertensión importante y vía biliar dilatada, porque con vía biliar fina, no sé. Preguntas, comentarios. ¿Qué comentario te tiene la colocación de catéteres articulados en vía biliar? Puede ser una opción cuando haya que drenar 2 ramas, que tiene la ventaja de acceder, que se puede acceder por una y colocar un articulado en la otra. Habitualmente se ve un poco más en patología neoplásica, pero también se puede ver en estenosis, donde son altas, se puede tranquilamente realizar. Muy bien. Ya en su momento, también cuando tengamos la próxima clase que va a ser patología maligna, podemos mostrar un poco los articulados para poder ver bien y hablar bien de los articulados. En algunos casos es una buena opción, y un poco fue la base que eso y los trabajos de Costamaña lo que nos llevaron al grupo a utilizar la dirección sostenida. La técnica es muy parecida. Ahí en el video mostraba que tenían 2 catéteres más el interno externo o algo así. De dilatación sostenida. Sí. No, ese era un total de 4 catéteres, más el interno externo. Sí. Obviamente, cuanto más cantidad de catéteres, por ahí hay más dilatación, más dificultad a veces para empujarlos, para colocarlos y también para retirarlos. El retiro de la dilatación sostenida es un procedimiento que también es complejo. Hay algunas cuestiones a considerar, de retirar con cuidado, de que no se corte el reparo, de que los catéteres
que están adentro no sean más de un diámetro mayor al catéter tutor, y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay que ir armado por si se corta un hilo, poder retirarlo de alguna manera, con una anza o con alguna pinza de biopsia. ¿Y si se progresa? Se elimina. Si se decae el intestino. Sí. Bueno, en teoría, muy buena pregunta también, en teoría si los catéteres estos plásticos cortos se caen en el intestino, el paciente los evacúa sin producir ni perforaciones ni atascamiento. Entonces, bueno, uno podría hacerlo. Bueno, relativo, hay un trabajo nuestro de hace bastantes años en la HPV Journal, que lo hicimos con el doctor Julio Díez, con el doctor Cecilio Cerisoli, donde revisamos una serie donde había 3 perforaciones por stent plásticos endoscópicos, que está bien que son más rígidos que los nuestros, o sea que tienen más posibilidades de perforación, y las perforaciones se dan, por supuesto, en los ángulos duodeno-yeyunal o cerca de la válvula ileocecal, se dieron los 3 casos. Es excepcional, por eso lo publicamos, pero puede verse. Entonces, realmente no tiene que ser una opción, tiene que ser algo que ocurre, pero no, una excepción, no una indicación. En cuanto a la cantidad de catéteres que se ponen para la dirección sostenida, el profesor Guido Costamagna de la Sapienza en Roma, que es el que lo hace por vía endoscópica y el que lo empezó a hacer esto hace 12 o 13 años por vía endoscópica, demostró que lo que se llamaba antes el protocolo de Ámsterdam, que era colocar un stent o 2 stents, tenía un porcentaje de recidiva de la estenosis, de la estructura, de más del 80%. Entonces, él demostró que el secreto era el 3, o sea, tenían que tener 3 o más catéteres o stent plásticos para ser efectivo. Y es así que algunos llamaron esto entonces el protocolo de Roma, porque en realidad se oponía a lo que se hablaba antes, que era el protocolo que se hacía en Ámsterdam. Y él demostró que la media que él ponía eran de 4, 5, 6 stents. El problema está que cuando se hace por vía endoscópica, se pueden colocar de a 2 por vez, o excepcionalmente 3 de entrada y después 1, 2. O sea, no se pueden colocar todos juntos técnicamente, no se puede. Primero porque técnicamente no se puede, porque endoscópicamente no se puede, y segundo porque está la papila. Entonces tenés que ir dilatando lentamente. Piensen que esto no es una dilatación con balón, como la que mostraste antes del doctor Sulman, sino que es una dilatación entrando desde abajo, o sea, podría dar pancreatitis. Y la otra cosa es que técnicamente, endoscópicamente, es muy complejo, no todos los endoscopistas pueden realizar esta técnica. Cuando uno lo hace en forma percutánea, la ventaja que nosotros no tenemos papila, y la segunda ventaja es que la distancia es corta. Estamos hablando de 20 centímetros y no 1,5 metros o 2 metros como endoscópico. Nosotros podemos, y de hecho la técnica es que ponemos todos los catéteres juntos, en una sola sesión. ¿Preguntas? Doctor. Cuando mencionaste la dilatación sostenida, veíamos en el video que es un solo acceso. ¿Se hace con un solo acceso, 2 accesos? ¿Cómo y cuándo elegís? Habitualmente con un acceso se podría hacer, porque digamos la estenosis es una sola y hay que dejar un solo tutor. Por izquierda, generalmente si está dilatada la vía biliar, no hay inconveniente. ¿Se puede hacer Puede ser bilateral, tipo una dilatación en la mitad de los catéteres por derecho o por izquierda, porque la estenosis es muy proximal y están divorciados, por ejemplo? En ese caso, sí, como preguntaba Federico, cuando hay un compromiso alto que pueda involucrar en el momento o a futuro en las 2 ramas, ahí sí. La dilatación ahí sería bilateral. De hecho, cuando empezamos la experiencia, la empezamos bilateral. Porque nuestro miedo, entre otras cosas, era que si entrábamos por un solo lado, pudiéramos comprimir el lado contralateral. Entonces, tapando el otro lado.
Ahora, si la estenosis está muy cerca del Carrefour, preferimos bilateral, pero si la estenosis está un poquitito más abajo del Carrefour, uno puede hacer como mostraste en el video, y desde un lado drenar los dos lados con los catéteres. O sea que eso uno lo va viendo por la altura, etcétera. El problema que tiene esta técnica, y vos lo dijiste muy bien, es que es una técnica compleja para ponerlo y es una técnica compleja para retirarlos. Cuando las técnicas son complejas y solamente pueden hacer los centros muy entrenados, son malas técnicas. Las técnicas tienen que poder hacerse en todos lados. Por eso se están investigando con nuevas posibilidades, que son los estén totalmente recubiertos, removibles, y los estén biodegradables, que son técnicas más simples y que podrían estar al alcance de muchos más intervencionistas. Entonces, para redondear, entonces si tenemos una estenosis benigna, que endoscopía no la pudo franquear, o porque es un hepático yeyuno que se estenosó, primero hacemos el drenaje biliar, sacamos del cuadro agudo de una colangitis, posterior a eso planteamos el tipo de tratamiento. En primera instancia, dilatación con balón de 3 sesiones o más o menos, según la característica de la estenosis. Si esto falla, durante las dilataciones o posterior a la dilatación, va a dilatación sostenida. Exacto. Bien. Anduvo bárbaro con la dilatación sostenida y vuelve con una estenosis. ¿Es paciente para una nueva dilatación con balón o una nueva dilatación sostenida o plantear un nuevo tratamiento? Hay varias opciones ahí, incluso la quirúrgica. De todos modos, se sabe que la quirúrgica en este caso es más compleja, aún en centros especializados, y el éxito no es lo mismo que la previa que hemos hablado. En ese caso es una de las opciones, la cirugía. Siempre teniendo en cuenta que muchas veces, por el cuadro general del paciente, por la propia voluntad del paciente, no quiere una reoperación por todos los antecedentes, que generalmente son pacientes que ya vienen con mucha carga de complicaciones y cirugías prolongadas. Sí. Y lo que sí, cuando si vas a... obviamente, si fracasa un tratamiento percutáneo, tendrás que ir al tratamiento quirúrgico, así como cuando fracasa el tratamiento quirúrgico vas a no percutáneo. En esto ya en hepático yeyuno la endoscopía es menos habitual. Lo que sí, recordando siempre que principalmente si el tratamiento quirúrgico va a ir a nivel del hilio hepático o más arriba, tenés que hacer siempre una visión de la arteria hepática derecha, por angiografía o por angiotomografía o angioresonancia. Porque hay un trabajo que hemos hecho nosotros, pero hay un trabajo mucho más importante que el nuestro, de Peter Niehaus en Alemania, que demostró que la posibilidad de lesión asintomática de la arteria hepática derecha es del 30%, y con estenosis altas, en lesiones altas o derechas podría ser superior al 50%. Entonces, eso es muy importante porque si bien la vascularización del hígado es por la aorta, de la vía biliar es exclusiva por la arteria hepática. Entonces, si vos se lesiona la arteria hepática derecha, se llama sintomática porque como hay un shunt a nivel del hilio muy constante de la izquierda y derecha, se sigue llegando a vascularización. Pero si vos en la cirugía rompes ese shunt, que son ramitas mínimas que ni te das cuenta que las rompiste, vas a tener desvascularizado el lado derecho y eso va a la estenosis en el 100%. Entonces, en esos casos, uno tiene que considerar seriamente ir a reoperar al paciente y hacer una hepatectomía derecha. Lo cual siempre es un problema porque uno está haciendo hepatectomía derecha por un paciente que originariamente vino a operarse de vecino. Es lo que hablábamos hoy, de las complicaciones, que de todo método, sobre todo los métodos mínimamente invasivos, que sea mínimamente invasivo no significa que sea mínimamente complicado. Muy bien. Yo le tengo una pregunta al doctor Jiménez. ¿Qué piensa del drenaje biliar
en las estenosis o las complicaciones quirúrgicas agudas como una especie de stepage al tratamiento quirúrgico definitivo. Cuando uno tiene una lesión quirúrgica de la vía biliar, uno debe hacer tratamientos miniinvasivos con temporizadores, que son endoscópicos o percutáneos o endoscópicos y percutáneos. O sea, lo que no hay que hacer es reoperar a los pacientes en la fase aguda. Vos tenés que hacer que el paciente esté mejor desde el punto de vista local y desde el punto de vista general. Y muchas veces, en casos muy complejos, el drenaje biliar percutáneo no solo te va a permitir estar en mejores condiciones, sin colágeno, etcétera, sino que te va a ayudar en la reparación quirúrgica. Lo que ha cambiado en los últimos, yo diría, 3 o 4 años, es que antes todos estos drenajes, todos estos procedimientos endoscópicos y percutáneos eran contemporizadores. Era para que el paciente esté mejor para el tratamiento definitivo, que era quirúrgico. Y ahora cambió. Si la estenosis que presenta el paciente es total, o es una estenosis muy compleja, con pérdida de sustancias, por supuesto, que sigue siendo quirúrgica. Pero si la estenosis es parcial, o se puede volver parcial, por tratamientos percutáneos endoscópicos, el tratamiento hoy es percutáneo endoscópico con carácter definitivo. O sea, se pasa de hacer la contemporización al tratamiento definitivo, que no es siempre quirúrgico, sino que en algunos casos puede ser muy invasivo. O sea, que creo que ese es el cambio de los últimos años, es lo interesante. No todo hoy va a una reparación quirúrgica. Bueno, realmente muy bien. Calculo que la próxima clase continuaremos hablando, pero ya más desde el punto de vista de lo que es tratamiento de patología maligna. Nico.